Hola, ¿qué tal? En esta sesión hablaremos de la construcción histórica del concepto de trabajo en Colombia. Vamos a iniciar con la forma en que la sociedad occidental actual se convierte en una sociedad de trabajadores, en la actualidad en una sociedad de consumidores. Haremos referencia al marco referencial que nos guía en este proceso, que está sujeto a lo que se denominan las representaciones sociales, las creencias, la forma en que nosotros construimos nuestra percepción de la realidad. Luego hablaremos de los tipos de conquista, la manera como llegan acá los españoles y los otros europeos llegan a Norteamérica y que según Acemoglu sientan ciertas características que diferenciaron los dos tipos de desarrollo económico que se alcanzan. Y finalmente, de esas características o particularidades de los colombianos, de la identidad de los colombianos, que en ocasiones ha llevado a que ciertos sectores de la sociedad colombiana piensen que la forma de ganarse la vida está muy ligada al enriquecimiento rápido y fácil que ha devenido en la construcción de economías sumergidas. Bien, tal como les mencioné, la sociedad occidental se constituye como una sociedad del trabajo a partir de la primera revolución industrial que se llevó a cabo en Inglaterra en el siglo XIX y que está estructurada fundamentalmente en la implementación de la máquina a vapor en cierto tipo de procesos industriales y fabriles y en la locomotora, que se convirtió en el medio en el que los ingleses expandieron, digamos, su ideario capitalista, su ideario industrial alrededor del mundo, siendo la primera potencia del siglo XIX. Antes de la primera revolución industrial hablamos de una sociedad fundamentalmente agrícola y de un trabajo que se llevaba a cabo en el hogar. Es trascendental para la historia del trabajo y la construcción de la sociedad occidental ese paso fundamental que se da cuando millones de personas dejan el campo y llegan a las fábricas inglesas que empezaron a moverse al ritmo de la primera revolución industrial. Antes hablábamos de una sociedad estructurada con base en labores manuales, con una sociedad muy rural en esencia, pero que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empieza a constituir como la sociedad del trabajo. Karl Marx sería el que en primer lugar postularía sus principios del proletariado, de la plusvalía y de la superestructura, como gran observador del sistema en el que cientos de trabajadores fueron explotados inicialmente en las fábricas del Imperio Británico. Esta primera revolución industrial es esencial en la concepción que se tiene del trabajo porque fundamentalmente el paso de trabajar del hogar a la fábrica cambió toda una serie de circunstancias humanas. Empezaron a promulgarse o a generalizarse los horarios de la fábrica. El horario del trabajador se llevaba a cabo en la casa, el hombre no tenía, digamos, un horario regular. Su oficio, que era más que todo artesanal, como la forja de herraduras o de espadas u otro tipo de materiales, se llevaba a cabo en su lugar de habitación, en el hogar donde él vivía, y no tenía unos horarios pautados, establecidos, que la fábrica empieza a implementar de manera mucho más rigurosa, puesto que ya en el sistema industrial se necesita entonces que los trabajadores lleguen, cumplan un horario, una hora de entrada y una hora de salida. Esto cambió la sociedad occidental y empezó a estructurarla alrededor del trabajo con esos horarios definidos. Además dio la pauta para que se empezara a hablar de transporte público y evidentemente generó grandes procesos de industrialización y de urbanización. Muchas sociedades rurales se desplazaron hacia las ciudades, puesto que las fábricas del Imperio Británico y posteriormente de otros lugares en Europa requerían de mano de obra muy barata que aprendiera fácilmente a manejar las máquinas. Inicialmente se crean estas cadenas de montaje, las cadenas de montaje que también otro gran economista como fue Adam Smith observaría y le daría las referencias para empezar a estructurar la ciencia económica con sus principales postulados, la mano invisible, el libre comercio y la división y especialización del trabajo que se logra entonces cuando los hombres pasan a trabajar en esas cadenas de montaje. Posteriormente, a principios del siglo XX, hablamos de la segunda revolución industrial, cuando el trabajo en la fábrica se ha regularizado ya de manera cotidiana, tenemos una sociedad mucho más urbanizada y le da la pauta a grandes teóricos de la administración como Henry, como Taylor y Fayol, de empezar a crear la teoría de la administración científica. Esta teoría de la administración científica, que hace parte también de las ciencias económicas, fue la primera en regular, en tomar mediciones de tiempos, de medidas, de espacios de trabajo, para lo cual se requirió que ya las cadenas de montaje estuvieran mucho más estructuradas.
Esta segunda revolución industrial es la revolución de la electricidad, de la llegada de la electricidad a los hogares y todas las implicaciones en la demanda de una cantidad de bienes que antes no existían, y además el comienzo de la implementación de los motores de combustión interna y el consumo de combustibles fósiles, lo que daría comienzo a un proceso de industrialización mucho más riguroso, no solamente en Inglaterra y Europa, sino en Estados Unidos. La fábrica entonces se termina de constituir como el escenario del trabajo y el escenario sociológico por excelencia, puesto que el trabajador ya no se identifica con su oficio artesanal de herrero, carpintero o sastre, sino que se identifica con la masa trabajadora que se constituye en el proletariado, definido por Marx como aquel trabajador que solamente tiene la fuerza de sus brazos para ofrecer, no tiene capacitación y no tiene capital. Requiere entonces de un trabajo remunerado, de un empleado fijo para poder subsistir. Esto ocurrió con la segunda revolución industrial, que en términos de la sociedad del trabajo llamó ya no solamente a los obreros o a los artesanos o a los agricultores a las fábricas, sino toda una sociedad que requería de puestos de trabajo que eran brindados por la industria privada y a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, en gran parte por el Estado. Posteriormente, en este trasegar que hemos venido hablando de la constitución histórica de la sociedad del trabajo, viene la tercera revolución industrial. Jeremy Rifkin es quien articula estas tres primeras revoluciones, quien habla de esta diferenciación: la primera revolución industrial, la del carbón y del acero en Inglaterra; la segunda, a nivel mucho más global, que es la revolución de los combustibles fósiles y de la electricidad; y la tercera revolución industrial, que se da más o menos en los años 80 del siglo XX, en el que hay un cambio trascendental en las formas de ver, de percibir y de interpretar la realidad. Este cambio se da cuando pasamos de un mundo analógico a un mundo digital.